Bueno, en esta mañana estaremos hablando de la historia y el desarrollo del sistema compresor dinámico FMF. Quiero contar esto realmente como la historia que fue, prácticamente la historia de un milagro. Un milagro que comenzó hace ya casi 20 años, en octubre de 1999, cuando decidimos junto con el doctor Fraire, mi compañero del Hospital Garraham, aquí vemos el Hospital Garraham. Es un hospital público, muy conocido, nacional de la Argentina, que es muy, muy solicitado, tiene 500 camas, es puramente pediátrico. Teníamos alto volumen de pacientes con deformidades de la pared torácica y queríamos aprender la nueva técnica del doctor Nas, que era un cambio de paradigma. Por ese motivo viajamos en 1999 a Norfolk, ahí estamos con el doctor Nas y la que era en ese momento su enfermera en jefe. Cuando volvimos de ese viaje nos dimos cuenta que nuestra mente había cambiado. Nos dimos cuenta que si el doctor Nas podía doblar el pecho hacia afuera sin romperlo ni quebrarlo, pensamos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros pacientes que tienen pectus carinatum? Empujándolos, como veíamos en esta maniobra. Y empezamos a hacer eso en nuestro hospital. Nos dimos cuenta que a los pacientes no les dolía, que no se quejaban, pero bueno, no podíamos estar ahí apretando el tórax 6 meses, así que dijimos, vamos a inventar algo, alguna especie de compresor que haga que esta deformidad se corrija y a ver si con el tiempo manteniendo la presión se corrige. Y empezamos en el consultorio de al lado de cirugía, en la puerta de al lado están los traumatólogos y los ortopedistas, los contactamos y empezamos a hacer todos estos prototipos que vemos acá. Del año 1999 al 2000, piensen que es un hospital de alto volumen, así que vimos muchos pacientes y probamos muchas ortesis y lo que nos dimos cuenta, un poco decepcionados, es que no funcionaban como esperábamos. Realmente no tenían el resultado que nosotros estábamos esperando. Y nos pusimos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Esto debería funcionar. Y nos dimos cuenta que no estábamos teniendo en cuenta algo muy importante, que es la expansión de la caja torácica y la remodelación del tórax. Entonces pensamos, bueno, lo que fabriquemos tiene que ser expandible. Entonces, en esa época había un ingeniero, era una época de crisis económica en la Argentina, así que un ingeniero amigo del doctor Fraire que nos empezó a acompañar, porque tenía tiempo libre en ese momento, y venía al hospital y en forma totalmente sin ningún interés económico ni ningún tipo de presión, nos empezó a ayudar y a traer todos estos prototipos que nosotros le íbamos pidiendo y él iba haciendo. Ahí están nuestros dibujos originales. Era realmente lo que quisimos armar, era como una especie de aparato que se vaya moldando al tórax y que no sea algo fijo y lo pudiéramos modificar. Y así fue como llegamos a este prototipo que fue el primero que realmente funcionó. Estábamos contentos, funcionaba, el paciente curó. Ahí vemos que tenía orificios para hacer ajustes, para poder ensancharlo, y lugar para expandir el tórax a medida que se iba corrigiendo. Mágicamente, este paciente se curó rápidamente, como nosotros esperábamos, y después nos dimos cuenta de otro detalle muy importante. Nos dimos cuenta que los pacientes eran todos distintos en cuanto a elasticidad. Entonces, algunos venían más blanditos, como el de la izquierda, y otros eran pacientes más duros, menos elásticos. Entonces, había elasticidad diferente y queríamos medir eso. Nosotros nos gusta siempre tener documentación de todo lo que hacemos y dijimos, hay que medir esto. Entonces, empezamos con algunos prototipos, le pedimos a este ingeniero que nos ayude y él empezó a traer todos estos aparatos extraños, los pacientes se asustaban porque parecía que era una bomba que iba a explotar, pero no era una bomba, sino que eran mecanismos internos de medición, hasta que nos dimos cuenta que la presión que teníamos que tomar era PSI, que es pounds per square inch, porque es una medida de presión sobre una superficie que era lo que estábamos aplicando. Pero esa era la presión de corrección, la que aplicamos para corregir el tórax. También quisimos medir la presión que aplica la ortesis, y esto se llama presión de tratamiento, y fue bastante más difícil lograrla, requería tener electrónica y pilas adentro del brace y todos los medidores y los sensores adentro de la placa compresora, y esto nos desanimó un poquito porque era más complejo, llevaba baterías, las baterías se acababan, y no queríamos que los pacientes se lleven algo con capacidad eléctrica en su pecho. Con lo cual, durante el desarrollo de todo esto, se nos ocurrió este sistema de encastre, que fue realmente el gran avance
de sacar la electrónica del aparato para poder ahora hacer lo que en este video se ve. Con el mismo aparato de presión, de medidor de presión, podemos medir la presión de corrección, como vemos aquí, como el paciente respira, ese botón de average, que quiere decir promedio, nos permite en 5 segundos tomar las presiones y nos da un número. Ahí en este caso es 3 PSI. El mismo equipo, ahora podemos ensamblarlo, encastrarlo en la ortesis y ahora tomar la presión de tratamiento. Fundamental porque ahora sabemos qué presión le estamos aplicando a la piel. Recuerden que la piel se lastima y se ulcera y nosotros estamos haciendo bastante presión. En este caso, por ejemplo, el average, la media da 0,7, hay que subirlo un poquito más, pero una vez que terminamos, se saca el medidor de presión, el paciente se va a su casa y el medidor de presión queda en el hospital o con el doctor. Así es como se lo ve hoy al sistema. ¿Y por qué lo llamamos sistema? Bueno, es un sistema porque no es solamente una ortesis o un cinturón, es toda la parte de ortesis más los medidores de presión, más todos los equipos de medición, las reglas, las cintas, todas las piezas que son de repuestos, el doblador que permite cambiar las curvas del aparato. Todo eso nos permite llamarlo sistemas. O sea, no es solamente una ortesis. En el año 2008, publicamos por invitación del Dr. Nass, pudimos publicar en el Seminars in Pediatric Surgery este artículo que fue fundamental para nosotros. ¿Por qué fue fundamental? Porque además de que pudimos evaluar nuestra casuística, pudimos también revisar nuestros números y descubrimos cosas dentro de este paper. Descubrimos cosas como que, por ejemplo, que los pacientes que tenían una presión de más de 9 PSI de corrección tenían intolerancia y fracaso, y eso nos permitió pensar y desarrollar lo que nosotros llamamos protocolo presión-tiempo. ¿Qué significa esto? Hoy podemos tratar pacientes con más de 9 PSI, hasta más de 14 PSI, porque simplemente los dividimos en 4 grupos, siendo el grupo 4 el más duro y el grupo 1 más blando, y lo que hacemos es ir dándoles poca presión al principio y los vamos ablandando. Por ejemplo, un paciente de grupo 4 solamente usa el compresor 3 horas por día, 6, con una presión de tratamiento muy bajita. A medida que se va ablandando, podemos subir la presión y el tiempo. Y entonces los pacientes, a medida que se van ablandando, lo usan más tiempo y a más presión, cosa de que todos los pacientes en algún momento van a usar el aparato durante casi 24 horas por día. Pero no lo hacemos de entrada. Esto fue una gran desarrollo que nos permitió que los pacientes no abandonen el tratamiento y tengan mucha más tolerancia. También nos dimos cuenta en esta publicación, que fue muy importante para nosotros, que si uno le ponía pretratamiento mayor a 2.5 PSI, aparecían lesiones cutáneas, con lo cual nunca pasamos de 2.5 PSI la presión de tratamiento. La última cosa que nos llamó la atención de nuestro paper es que, revisando nuestros números, podíamos aparentemente determinar o predecir cuánto iba a durar el tratamiento. Por ejemplo, un paciente del grupo 1 se cura en menos de 6 meses y uno del grupo 3 alrededor de 1 año. Y eso nos sirve mucho de la manera en que podemos hablar con nuestros pacientes y que tengan una idea de lo que va a durar su tratamiento. Aquí tenemos ejemplos de diferentes flexibilidad entre pacientes. Un niño del grupo 1 en 3 meses ya está curado. Y una paciente, como vemos acá, del grupo 2, le lleva 1 mes llegar a una corrección bastante aceptable, como vemos aquí, y en 3 meses ya está completamente curada. Pero no podemos parar el tratamiento ahora de golpe a los 3 meses. Tenemos que hacer lo que se llama weaning, despacito sacarlo. Entonces esta niña, el tratamiento total le dura 6 meses, que es lo típico del grupo 2. Y el grupo 3 son pacientes que, como vemos aquí, tardan 6, 7 meses en aplanarse y después el destete va a llevar alrededor de 1 año todo el tratamiento, a veces un poquito más. ¿Qué ocurrió? En el año 2008, casi, 9 años después de nuestro primer viaje, se invirtió el proceso y del Hospital de Niños de Norfolk, el Dr. Nass envió al Dr. Kelly, que hoy es el jefe de ahí, ya que el Dr. Nass se jubiló. El Dr. Kelly vino a una semana al Hospital Garraham a aprender sobre nuestro brace. Estaban muy interesados porque habían escuchado de los resultados que teníamos y leyeron la publicación que habíamos enviado. Una vez que el doctor estuvo con nosotros, volvió
y nos pidió que querían el aparato para su hospital, lo cual nos hizo apurar todos nuestros procesos. Recuerden que éramos médicos trabajando en un hospital, tuvimos que hacer la marca, la patente, y lo más difícil fue la FDA, que también nos llevó un tiempo y lo logramos, con lo cual tuvimos listo todo el proceso y el sistema para poder exportarlo a los Estados Unidos, al Hospital de Niños de Norfolk. También tuvimos que fabricarles o confeccionarles una hoja, un formulario para que ellos puedan poner todas las medidas de los pacientes y nosotros no nos equivoquemos cuando les enviamos el sistema FMF. Y ahí vemos cómo lo enviamos hoy en una bolsa, con todo lo regulatorio de FDA, y el sistema FMF está desarmado para que ellos lo puedan ensamblar allá. Una vez que llega allá, ellos lo ensamblan y se lo colocan a los pacientes. 10 años después de nuestro primer viaje, en enero de 2009, es un gran privilegio para nosotros, un honor increíble, pudimos tratar a nuestro primer paciente con un sistema FMF en los Estados Unidos, en el Hospital de Niños de Norfolk. Y en manos de ellos, este sistema, ellos son tan eficientes y tan organizados, y aprendemos ahora de ellos, aprendimos muchísimo, ellos lograron sistematizar el tratamiento y hacerlo muy, muy eficiente. Ellos tienen lo que se llama el Pectus Clinic, que nosotros lo aprendimos a hacer también, donde en una mañana citan a un montón de pacientes y los ven con turnos rápidos, y en ese caso tienen un ejército de enfermeras trabajando, aislando todos los aparatos, para tenerlos listos para esa mañana, tener el consultorio bien eficiente, y aprendimos eso de ellos también. Y en el año 2013 publicaron este paper, que fue muy importante para nosotros, porque era la primera vez que alguien publicaba algo y no éramos nosotros, validando nuestros resultados, con 122 pacientes, y con una propuesta de algoritmo muy interesante que utilizamos hasta el día de hoy. ¿Qué ocurrió? Como el centro del doctor Nas, y el doctor Nas viaja por todo el mundo, el doctor Kelly también, y vienen muchos médicos a formarse ahí, bueno, lentamente montones de doctores del mundo que buscan excelencia en su tratamiento a los pacientes con Pectus comenzaron a solicitarnos el aparato. Y esto hizo que entonces la cosa se nos ponga más compleja. Y bueno, muchísimo esfuerzo, y esto es lo que tenemos hoy, y es una maravilla y un milagro también. Y logramos tener un sistema muy, muy, muy eficiente, de última generación, con fabricación de los componentes buscando la máxima calidad, y teniendo de esta manera para cubrir todo el espectro de pacientes que pueden venir de cualquier lugar del mundo. También nos pusimos muy, muy específicos y muy buscando la excelencia en cuanto a la medición. Tenemos entonces el medidor de presión, que viene en un maletín separado, y ya no hacemos más las medidas en forma manual. Utilizamos un escáner, que es nuestra preferencia hoy porque es mucho más preciso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la tecnología de escaneo 3D externo nos permite en pocos segundos escanear un paciente, como vemos aquí. Y una vez que tenemos la figura que se llama STL, que es como una foto 3D, esto ahora podemos enviarlo por mail a la empresa, y este mail con el STL es transformado y procesado por un software desarrollado por nosotros en esto, que es un reporte o un informe de Pectus Cavinatum con todas las medidas que los doctores necesitamos para evaluar a estos pacientes. Además de tener todas las medidas, las mediciones que nos sirven, por ejemplo, para comparar si el paciente viene en unos meses, lo volvemos a escanear. Como vemos acá, el paciente está prácticamente curado. Podemos comparar ahora, aquí tenemos 3 escaneos, y vemos cómo en 3 escaneos el paciente se aplanó, y cómo vemos la curva con todas las medidas, cómo fue mejorando todos los registros que usamos nosotros incluso para tener información fehaciente. También nos sirve esto, por supuesto, para fabricarlo. El escaneo nos permite hacer un plano y fabricar ahora el FMF de manera mucho más precisa. Y además de eso, si en algún caso, después de la fabricación necesitamos cotejarlo, tenemos planos post-fabricación. Pero si el paciente es muy difícil, también podemos imprimir rebanadas de paciente, como vemos aquí, en 3D, y probar nuestro sistema FMF como si fuera un cuerpo virtual, para estar seguro que la medida es correcta. De hecho, si es muy difícil el paciente, podemos imprimir el torso entero, y de esta manera estar seguro
que no vamos a equivocarnos en cuanto a la fabricación del equipo. Hoy el sistema FMF está por todo el mundo. Es un privilegio que doctores como Rothenberg, Holcomb, que vemos aquí, el doctor Manuel López en España, y el doctor Sherif Emil en Canadá, y muchos otros médicos que lideran centros de excelencia en el tratamiento de las malformaciones torácicas, eligen el sistema FMF como su tratamiento principal para el pectus carinatum. Y con más de 20 años de experiencia, ya hay publicados más de 1000 casos. Y esto se puede ir a buscar, y los resultados están todos ahí, y no hace más que validar nuestra experiencia inicial. Tiene gran reconocimiento internacional por todos estos centros de excelencia. Recientemente, además, el doctor Schober de Beer hizo una revisión sistemática de la literatura y lo publicó en el Seminars in Pediatric Surgery del año 2018. Aquí, luego de revisar estos 8 importantes papers, ellos, después de ver 1.185 pacientes publicados, concluyen que es un tratamiento efectivo, que tiene una complicación muy baja, índice de complicaciones, tiene un grado de éxito mayor que los braces convencionales, con muy buen grado de confort, lo que se llama compliance, y eso hace que los pacientes abandonen menos y tiene una gran ventaja en cuanto a poder medir la elasticidad torácica. Pero no termina ahí esto, sino que una de las ventajas que no esperábamos encontrar en tener toda esta información y en tener todo tan sistematizado, es que cuando comenzó el COVID este año, nos encontramos con centenares de pacientes en todo el mundo que estaban en sus casas en el medio del tratamiento. Y decidimos desarrollar lo que se llama telepectus, que sería el FMF en tiempos de COVID. ¿Qué pensamos? Bueno, nos dimos cuenta que tenemos un montón de información de todos los pacientes, fotografías de todos nuestros pacientes, escaneo 3D, tenemos el registro de cada pieza, cada FMF que se colocó, cada orificio que se ajustó, y además todas las presiones registradas, la cantidad de horas que lo usan. Echamos mano a todas esas bases de datos y nos dimos cuenta que podíamos predecir todas las presiones. Además, si el paciente ya estaba en seguimiento, podíamos llamarlo, y si nosotros teníamos en nuestro escritorio un sistema FMF de muestra con las herramientas correspondientes, podíamos hacer lo que se llamaba telepectus. ¿Por qué? Porque sabemos, cada pieza del sistema FMF, ya son tantos de miles de pacientes tratados, que sabemos exactamente cómo se modifican las presiones modificando cada orificio o cada posición del sistema. Sabemos exactamente cuántos PCI se modifican según cada pieza que movemos. Eso entonces nos permitió establecer un Hacia protocolo. arriba y hacia abajo. Este protocolo con Muy distintas bien, maniobras que 10 les hacemos puntos. hacer a los pacientes, nos permite ir haciendo un checklist para tener una idea de cómo está el paciente en su casa. Acá, si vos me ves, ¿qué es lo que quiero que me muestres? ¿Sí? Entonces quiero que me muestres esto donde está la... Esa, perfecto. Y con muy poco Muy bien, entrenamiento de los padres, bárbaro. Y ahora mostrame dónde está logramos la villa, así... explicarles todo lo que necesitan hacer para hacer los ajustes. Y esto es increíblemente eficiente, nos sorprendimos, ahí está el doctor Belía, que fue uno de los desarrolladores de este protocolo de telepectus, nos llamó la atención lo eficiente que fue y cómo los pacientes enseguida lo entendieron, y fue muy, muy popular entre nuestros pacientes hasta el día de hoy. Algunos prefieren no volver a la consulta real. En el medio de la pandemia nos llamaron del Hospital de Niños Cincinnati, que estaban preocupados porque ellos tienen muchos pacientes en su casa y no sabían bien qué hacer. Pensaban ellos tal vez comprar muchos medidores de presión y mandarle a los pacientes. Les dijimos que eso era impráctico porque era complicado y no es un equipo que sea barato el medidor de presión. Y les dijimos que ya lo teníamos resuelto. Y entonces hicimos un par de teleconferencias, como vemos acá con el Hospital de Niños Cincinnati, les pasamos nuestro protocolo, ellos enseguida lo adoptaron, hoy están tratando a sus pacientes, es el primer centro fuera del nuestro en el mundo que empezó a hacer telepectus con sus pacientes y ya están haciéndolo en forma regular. Y están muy contentos con eso también. Nuestra experiencia con telepectus al día de la fecha, el tiempo de consulta son 20 minutos, que es lo mismo que tardábamos antes en forma física. Usamos plataformas gratuitas, así que esto es prácticamente sin costo. Tenemos hechos 136 controles en 76 pacientes, con una reducción significativa del abandono del tratamiento,
lo comparamos con el abandono anterior, que era alrededor del 6%, y hoy tenemos un 1% de abandono del tratamiento. O sea que los pacientes permanecen y no se van, les gusta esto, y un alto grado de satisfacción de 4.5 sobre 5 puntos en una encuesta que hicimos que ahora publicaremos prontamente. Con lo cual, bueno, quiero darles las gracias y decirles que estamos siempre buscando innovaciones, estamos siempre inquietos, tratando de sacarle más ventajas para hacer todo esto cada vez más eficiente. Muchísimas gracias por su atención.